conflicto entre Rusia y Ucrania crece a medida que avanzan las horas. La invasión de Rusia ha hecho que el Occidente, por supuesto, se manifieste al respecto, y hace pocos momentos habló el presidente norteamericano Joe Biden. El mundo parece hoy un lugar cada vez más vertiginoso. Las noticias, como adelantaba la Juli, se suceden una a otra. Hace instantes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló al mundo y señaló: Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. Haremos el análisis, la conversación, el contexto de lo que está pasando, y además seguiremos lo que pasa en vivo y en directo en Ucrania. Allá está comenzando la noche y es de noche justamente cuando lamentablemente los ataques comienzan a darse. Estamos en el estudio con invitados espectaculares, Juli, para conversar de todo esto. Así es, como siempre nos acompaña nuestra querida periodista Mónica González. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Eduardo. Hola, Mónica. Triste día. Triste día, absolutamente, mientras vemos imágenes de la capital de Ucrania, cómo está anocheciendo. Ellos tienen 5 horas más que nosotros puntualmente, y nos acompaña también Libardo Buitrago. ¿Cómo estás, Libardo? Muy bien, buenas tardes, Julia, Eduardo, buenas tardes. Mónica, qué gusto saludarte y verte. Un gusto verte, Libardo. Eres clave en la transmisión del día de hoy para comprender qué es lo que está sucediendo y el contexto, como yo decía. Y también estamos con una ucraniana que está avecindada en nuestro país, Anastasia Veloso-Miatskovska. Espero haberlo dicho bien, Anastasia. Sí, hola, buenas. Gracias por venir. De nada. Gracias por acompañarnos. Queremos comenzar analizando las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. Fue parte de lo que dijo. Y cuando muchas personas en el mundo esperaban una respuesta más contundente, con más músculo, él simplemente se queda en aumentar las sanciones, principalmente financieras. Parte del discurso del presidente norteamericano es que Putin ha comenzado una guerra premeditada de consecuencias catastróficas y que definitivamente Rusia va a tener que rendir cuentas debido a esta invasión. El ataque de Rusia contra Ucrania, tantas veces anticipado por Estados Unidos, se ha lanzado finalmente la noche del miércoles y ha prendido las alarmas de todo el mundo. En plena reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estuvieron ahí tratando de resolver cuáles iban a ser las sanciones, y endurecían aún más las sanciones, y finalmente el comunicado y las declaraciones del presidente de Estados Unidos son las siguientes. El presidente Putin ha comenzado una guerra premeditada que provocará pérdidas catastróficas en vidas y en sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable por la muerte y la destrucción que cause este ataque. Estados Unidos y sus aliados y socios van a responder de un modo decisivo. El mundo hará que Rusia rinda cuentas. Ha sido parte de este análisis o este discurso que ha entregado precisamente el presidente norteamericano, y que después, posteriormente, en una conferencia de prensa amplía, pero que siempre en sanciones económicas, en castigar a los multimillonarios de Rusia, en congelar sus activos, en no exportar nada hacia ese país. Pero de militares y unirse a este conflicto, por el momento, nada. Él posiciona el daño que genera Rusia desde lo humano en lo más alto. Sin embargo, creo, en lo personal, que las sanciones que instala son de carácter económico-financiero. Y uno pregunta, ¿se está yendo en auxilio de Ucrania y de su gente, su presidente, como el mundo pide, como el mundo clama? Libardo Buitrago, ¿cuál es tu análisis de las palabras del presidente Joe Biden? ¿Coincides en que la respuesta de Occidente, la respuesta de Estados Unidos en particular, se queda corta o es lo que tiene que hacer en este punto para que el conflicto no siga escalando? Miren la paradoja brutal que hay el día de hoy. Mientras Vladimir Putin ordenó un ataque directo a un país soberano, como en el caso de Ucrania, la respuesta que ha venido es retórica. Es retórica, fundamentalmente. Teniendo Estados Unidos una capacidad de disuasión relevante e importante, lo único que dice son sanciones. Sanciones que ya vienen aplicando desde hace 8 años, porque este conflicto no es nuevo. Este conflicto ha partido hace 8 años, cuando Rusia tomó la decisión política de anexarse la estratégica Crimea, uno de los puntos más importantes. En este mapa, lo que podemos apreciar es la forma en que se orientó el golpe, que es, primero, con misiles, con misilería, atacó los distintos puntos de Ucrania. Ucrania es una nación bastante grande territorialmente, con 44 millones de habitantes. Todos los puntos en donde hay especie de llama, Eduardo, sí, significa donde se atacó la infraestructura, llámese aeropuertos, llámese instalaciones militares, instalaciones de inteligencia de Ucrania,
para que sintieran la envergadura del golpe que estaba infringiendo Vladimir Putin, que se sentó en el derecho internacional. Lo primero era desarticular cualquier posibilidad de reacción militar por parte de Ucrania hacia Rusia, ¿no? Y eso se logra porque parte de los estallidos ocurrieron en los aeropuertos, que fue en donde dirigieron esto para que la precaria fuerza aérea, porque muy precaria, no es que tenga sofisticados aviones de combate, pero aún así inmovilizarla, y ese objetivo se cumplió en parte importante. Ya. Entonces, cuando uno mira el mapa y dice, en términos generales, hubo ataques estratégicamente apuntados, la pregunta que venía inmediatamente es, ¿qué es lo que hay que hacer detrás? Y lo que ha venido detrás es la invasión. Entonces, desconcierta el tipo de ataques porque todo el mundo pensaba que se iba a concentrar en la parte este de Ucrania. La región separatista. En la región separatista del Donbass. Sí. Todo el mundo pensaba que allá iba a ser. Y por lo tanto, yo no diría que estaba descubierto, pero estaba un poco menos cuidado. Y cuando los misiles rusos y la artillería y la misilería llega y ataca la capital, Kiev, y comienza a atacar la zona más hacia la Europa central, la decisión política que hay es, ¿sabe qué? Voy a golpear todo de manera que los flancos por los cuales yo voy a invadir queden un poco despejados, y es lo que logra porque sabemos que ya están tropas tomándose la central de Chernobyl, sí, aquella central nuclear, ya están ahí, sí, han avanzado en Kharkov, han avanzado en el Donbass, pero es una estrategia. Rusia y Vladimir Putin preparó esta guerra. Sí. La preparó de una manera bastante sofisticada. Y hoy vemos que Ucrania no estaba preparado para esta acción. Siempre pensaron que la diplomacia y que la disuasión de la OTAN y de Estados Unidos iba a funcionar, sí, y que en algún minuto iban a parar a Putin. Y por lo tanto, ni la logística ucraniana ni los efectivos estaban totalmente aquí. Aquí podemos apreciar todo cómo está avanzando, las flechas de ingreso, sí, hablan. En donde están más avanzados es acá, en esta parte. Entrando por Bielorrusia. Con Bielorrusia. Bielorrusia está aliada totalmente con Rusia, ha prestado todo su territorio para despliegues. Aquí, entre este punto y Kiev, hay 150 kilómetros y han avanzado, ya está en las regiones. Están al lado de la capital, están al lado. 150 kilómetros, claro, es un poco como Santiago Viña. Santiago Viña. Esa es la distancia que separa la frontera con Kiev. Libardo, esto que tú nos dices de que primero atacan las bases aéreas, que la ya débil fuerza aérea ucraniana queda un poco desestabilizada para responder a cualquier ataque, ¿tiene que ver con querer inhabilitar Ucrania o tiene que ver con desarticular cualquier reacción de Occidente al controlar el espacio aéreo? Al tener dominio, porque no hay vuelos civiles, esto quedó suspendido. Hay un mapa que es bien impresionante que muestra por dónde se mueven hoy día los vuelos civiles y pasan por todos lados menos por Ucrania. Esto está controlado el espacio aéreo por Rusia. ¿No tiene ninguna posibilidad Occidente de reaccionar militarmente a lo que está pasando? A tu pregunta, hay que ir a la arquitectura internacional. ¿Por qué habría que reaccionar el mundo, Occidente, a este ataque de Putin? Y uno diría, ¿puede Naciones Unidas podría reaccionar? Y para que se mueva la Organización de Naciones Unidas tiene que tomar el consenso del Consejo de Seguridad y sobre todo los 5 naciones que tienen derecho a veto, que no puede ninguna oponerse. Quien preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es Rusia. Es la Federación Rusa. Es Rusia. Entonces, por esa instancia no se va. La segunda instancia militar. ¿Puede la OTAN ir, que tiene el músculo político, el músculo militar, bélico, estratégico, logístico, puede ir en socorro de los ucranianos? Y la respuesta es no. No, porque el artículo 5 de la Carta Constitucional, de la Carta que constituye la OTAN, dice que solamente sale a defender a un Estado miembro y Ucrania no lo es. Ahora, abro paréntesis. La OTAN sí ha intervenido en 2 teatros de operaciones. Intervino recientemente en Afganistán, e intervino en Libia para sacar a Muammar Gaddafi. O sea, el elástico... Hay excepciones, claro. La excepción, pero aquí no lo van a aplicar. Y una pregunta que mucha gente también se plantea a partir de las palabras del propio Vladimir Putin. Él dice que esta operación tiene que ver con ir en ayuda del Donbass, ¿cierto? De la región separatista, que le ha pedido ayuda, que dice que son constantes ataques de Ucrania hacia ellos. ¿Por qué el ataque entonces a toda Ucrania y él no asegura solamente esta parte que está supuestamente recibiendo ataques de Ucrania?
Esa es la ¿Por parte qué es general? débil del argumento, Eduardo. Qué buen punto. Porque es la parte que convierte débil el argumento de Rusia. Rusia ha dicho que esta operación la hace en función de una autodefensa para que no haya haber genocidio en el Donbass. Sí. Pero los ataques fueron mucho más allá de esto. Claro. Los ataques fueron a la Ucrania profunda, Claro. para decirlo, mirado desde Moscú hacia esta parte, Sí. fue a la Ucrania. Entonces, tampoco el argumento, y aquí Putin empata lo que hizo en su momento George W. Bush con Aznar y con Tony Blair, cuando los tres le dijeron al mundo que iban a invadir Irak bajo la premisa falsa de que tenía esta nación gobernada en ese entonces por Saddam Hussein armas de destrucción masiva, cosa que la evidencia demostró después que Irak no tenía las armas de destrucción masiva. El argumento que está utilizando Vladimir Putin tiene la misma falacia jurídica, moral y ética que la tuvo la invasión a Irak, porque no hay una agresión, no está haciendo una legítima defensa. Aquí no concurre la figura de la legítima defensa, porque nadie está atacando a Rusia. Es Rusia más bien Que inventa un que pretexto. inventa un pretexto diciendo que los habitantes de las dos regiones separatistas, el Donetsk y Lugansk, que son las dos regiones separatistas, como son, muchos de ellos tienen la ciudadanía rusa, pero no son el 100%, y ellos nacieron en Ucrania, pero claro, tienen el pasaporte hoy, ahí tampoco aplica la legítima defensa por una cosa. Esta región estaba protegida por un acuerdo que se llamaba el Acuerdo o el Tratado del Minsk, Sí. que dijo: alto al fuego, que con eso estábamos gobernados. Técnicamente había un alto al fuego, no se podían combatir ni los prorrusos separatistas ni el ejército de Ucrania. Pero bien sabemos que durante 8 años, desde el 2014 a la fecha, los separatistas prorrusos siguieron agilizándose y siguieron con fricciones. Unos y otros se acusan mutuamente, los efectivos militares ucranianos y los prorrusos, de agredirse, cada quien tira la primera piedra. La primera caída que hubo fue el acuerdo de Minsk, que afirmaba por lo menos la paz. Ya no existe. Y Putin lo tumbó el día de ayer. Entonces, al tumbar ese acuerdo de paz y desconocerlo como tal, se creó las condiciones Putin de lo que él entiende la legítima defensa, que no aplica fundamentalmente para describir este conflicto, para decir que él está en legítima defensa de los habitantes, porque esos habitantes de esa zona son habitantes que son de naturaleza, están en territorio ucraniano.